Hola, buenos días, queridos alumnos de PEMAR. Espero que estéis bien, que llevéis bien este confinamiento. No podemos salir de nuestras casas, pero bueno, es lo que hay. El vídeo es para deciros varias cosas. La primera, algunas consideraciones prácticas. Primera, os agradezco que ya todos estéis tanto en el correo electrónico como en la plataforma en modo para poder trabajar con vosotros. Os agradezco también que ya muchos de vosotros hayáis entregado actividades. Quedan algunas. No pasa nada si durante este fin de semana, por ejemplo, os ponéis al día con la primera actividad y la segunda, ¿vale? Recordad que la primera era en torno al libro de texto, era la estructura de las ciudades y la segunda era una actividad de comprensión lectora. Esta actividad aún me queda bastante gente que no me la ha presentado, pero bueno, estáis a tiempo para poderlo hacer. Si tenéis alguna duda, decidlo, que no habéis expresado ninguna. Bien, y ahora voy a poneros tarea para el lunes. Para el lunes vamos a trabajar también contenido de geografía. Nos tenemos que tener delante de nosotros la página 248 y 249 del libro de texto, porque vamos a trabajar lo que es el crecimiento de las ciudades. Voy a explicaros, siguiendo lo que es el libro de texto, porque es lo más cómodo para vosotros y no nos vayamos a engañar, no vamos a hacer ninguna cosa más allá de ahí, porque es muy complicado. Pues vamos a explicaros un poquito de qué va este tema, ¿vale? Bien, si os fijáis, en la página 248 arriba se nos hace una pregunta. Después del enunciado del título de esta parte del tema, se nos hace una pregunta. ¿Cuáles son las fases o ciclos del crecimiento? De este crecimiento. ¿De qué crecimiento? Del crecimiento de las ciudades. Pues bien, esto va paralelo a los ciclos generales de la historia de la humanidad. Durante millones de años el crecimiento ha sido muy, muy, muy lento. Tiene que llegar el final del siglo XVIII con la Revolución Francesa y el nacimiento de la Revolución Industrial, que eso ya lo vimos en la primera evaluación, para que el crecimiento demográfico general en Europa y sobre todo también el crecimiento urbano se dispare. ¿Mm? Bueno, pues entonces hay tres fases. La primera, una fase que le llama ciclo demográfico antiguo. Ya os he dicho, crecimiento muy, muy, muy lento de la población. Mira, fijaos, somos ahora mismo en España 46 millones de españoles, ¿no? Pues durante prácticamente hasta el siglo XV o así, si llegaba a haber 5 o 6 millones de habitantes en España, ya es mucho, ¿eh? Bien, ¿por qué se caracteriza esta frase de ciclo demográfico antiguo? Por una alta natalidad y una alta mortalidad. Las razones: mala alimentación, mala sanidad y malas condiciones de vida en general. Y luego otra cosa, se tiene mucha familia. ¿Por qué se tiene muchos hijos? Pues porque para cuidar a los mayores tenían que sobrevivir unos cuantos. Eran muy normal familias con 10 hijos o más incluso, de los cuales llegaban a una edad adulta a lo mejor 3, 4, 5 personas como mucho. Muchos de ellos morían de niños. ¿Mm? En el siglo XVIII ya pasamos a otro ciclo demográfico. Y en ese ciclo demográfico, que llamamos ciclo demográfico intermedio, se caracteriza por una alta natalidad y una baja mortalidad. Esto influye en la configuración de las ciudades. Las ciudades empiezan a crecer cada vez más. El primer país donde se da este paso de ciclo es Inglaterra. En Inglaterra muy pronto se empieza con la máquina de vapor, con los primeros telares industriales. ¿Y estos dónde se plantan? Pues se plantan en las ciudades, incluso en el interior de la ciudad, claro, con lo cual se provoca que mucha gente que vivía en el campo diga, vamos a la ciudad a ver condiciones de vida mejores, que no siempre lo eran, pero ellos buscaban otro modo de vida y las ciudades crecen. Es decir, por ejemplo, Londres en muy poquitos años, no sé si en unos 50 años aproximadamente, casi dobla su población. Y toda esa población que viene a Londres viene a trabajar en las fábricas, viene a trabajar en las primeras fábricas. Se industrializa la minería, empieza poco a poco a aparecer el ferrocarril y otra serie de industrias. Ya no estamos hablando de artesanía, ¿no? Ni de una economía agraria de subsistencia, no. Estamos hablando de una economía industrial. Con lo cual las ciudades crecen y crecen mucho. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que la natalidad sigue siendo alta, sigue habiendo muchos nacimientos en las familias, pero la mortalidad baja. ¿Por qué razón baja? Pues baja básicamente, pues sobre todo por las mejoras de las condiciones de vida generales de la humanidad. Es decir, hay nuevas medicinas,
hay acceso a una alimentación mucho más rica y variada. Esta industrialización provoca eso, que el nivel de vida de la sociedad crezca en general, que vaya apareciendo una clase media cada vez más alta y cada vez más potente y más numerosa, que poco a poco pues se vaya generando riqueza. Y esto hace que las condiciones de vida de la población mejoren. Pero sigue habiendo mucha natalidad, ¿no? Este ciclo, pues básicamente en muchos países, pues llega hasta más o menos la década de 1950, aproximadamente al final de la Segunda Guerra Mundial. En España, por ejemplo, es mucho más tarde. El baby boom, que le llamamos en España, aparece sobre el final de los años 60, es decir, cuando hay una enorme natalidad. ¿Vale? Pero ya las condiciones de vida han mejorado. La gente ya, la esperanza de vida es mucho más alta. Y ahora mismo España es uno de los países con una esperanza de vida más alta. ¿Vale? Bien, pero eso ocurre en el mundo civilizado, perdón, en el mundo, se me ha escapado un poquito, en el mundo occidental, en el mundo desarrollado. En el mundo subdesarrollado, África, buena parte de América, buena parte de Asia, se siguen manteniendo las mismas condiciones prácticamente del ciclo demográfico antiguo. Alta natalidad y también alta mortalidad, porque esos avances de la sociedad occidental por llegar mucho más tarde a estos países. Y ya podemos hablar de un ciclo demográfico moderno que se extiende de 1950 hasta prácticamente la actualidad y que se va generalizando en todo el mundo, porque estos países subdesarrollados van creciendo. Imaginad, por ejemplo, el caso de China. China ahora mismo es un país subdesarrollado, pues hay algunas zonas que sí, pero la inmensa mayoría de la sociedad china es una sociedad muy moderna y ahora mismo las ciudades se están poblando y la inmensa mayoría de la población china ya vive en ciudades, no vive en el campo. Y el nivel de vida en las ciudades empieza a ser cada vez más alto. Lo estamos viendo ahora con la crisis del coronavirus, ¿no? Como en muy poquito tiempo ha sido una sociedad que con sus modos y sus medios muchas veces muy antidemocráticos, pues ha sido capaz de contener una pandemia, ¿no? Una pandemia bastante grave. ¿Mm? Y lo ha hecho con medios muy modernos. Allí no hemos visto la más alta medicina que nos podemos imaginar, ¿no? Bien, ¿aquí qué ocurre? Pues que claro, las sociedades empiezan poco a poco a continuar con esa mortalidad baja, porque la medicina ha mejorado, las condiciones de alimentación, el nivel de vida es más alto, y también porque ya la sociedad percibe que no es necesario tener tantos hijos. De hecho, la descendencia se convierte en algo mucho más accesorio para muchas familias, ¿no? Y esa natalidad disminuye. Es el modelo español, por ejemplo, ¿no? El modelo español no tenemos una alta tasa de mortalidad, tenemos un nivel de vida que nos permite llegar a muchos años con una salud relativamente decente y también ahora mismo los nacimientos son cada vez menores. Cada vez nacen menos niños en España, lo cual tampoco tiene su vertiente negativa, por supuesto. Bueno, en el punto 13.1 se nos habla de jerarquía de las aglomeraciones urbanas. Es decir, se nos habla de área metropolitana, conurbación, región urbana y megalópolis. Bien, área metropolitana, ¿qué se entiende? Área metropolitana es un área, una ciudad, que va creciendo poco a poco y absorbe otros núcleos de población de alrededor. Voy a poner un ejemplo. A ver, Madrid, Vallecas. Vallecas ahora mismo se considera un barrio de Madrid, ¿no? Pues hasta hace no mucho prácticamente tenía una independencia con respecto a la ciudad. Ahora mismo ya es un barrio. Y Madrid ha ido englobando otros lugares que ahora ya consideramos barrios, pero no lo son, no lo eran en su momento. ¿Estamos hablando de Madrid como área metropolitana? Por supuesto que lo es, ¿no? Una conurbación. Dos más ciudades similares que al crecer se unen territorialmente, que conservan su independencia administrativa. Esto lo vemos, por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos. La costa este de Estados Unidos, Washington, Boston, Nueva York, es una enorme área urbana. Y hay muy poca zona rural entre medias. Vamos pasando prácticamente de un sitio a otro. También ocurre, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos, con Los Ángeles, San Francisco y muchos otros núcleos de población alrededor. Eso se llama una conurbación. Es decir, dos grandes o varias grandes ciudades que están tan cerca una de otras crecen de tal modo que se acaban prácticamente uniendo. Región urbana es el inicio de unión de varias áreas metropolitanas que dotan de rasgos urbanos a toda la región. Bueno, esto más o menos es un concepto muy parecido, tampoco tiene más importancia.
Y la megalópolis. ¿Qué es la megalópolis? La megalópolis es la enorme ciudad. Es decir, por ejemplo, México, ¿no? Que superan cantidades tremendas, como por ejemplo los veintitantos millones de habitantes que tiene la Ciudad de México. O por ejemplo, buena parte de lo que es el actual Japón. ¿M? Aunque son ciudades, pero es tal el índice de urbanización de ese país que prácticamente lo podemos considerar una enorme megalópolis. Bueno, y luego por otro lado, pues nos habla un poco de cuál es el papel dinamizador de la ciudad, es decir, los desplazamientos que se producen, las interacciones que se producen entre ciudad-campo y entre una ciudad y otra, ¿no? Bueno, esto no tiene demasiada importancia. Por otro lado, os fijáis en la parte derecha de la página 248 y vemos las megalópolis, o sea, una descripción de cuáles son las grandes megalópolis del mundo. Nos habla de Delhi, de la zona de alrededor del Yangtze, Shanghái, Nanjing, Hangzhou, la zona de los Países Bajos, Tokio, y no solo Tokio, sino todas las ciudades que engloba, Boston, Washington, Londres y la zona sureste de Gran Bretaña, Roma, Milán, Turín, como aunque haya una separación entre unas y otras, pero bueno, Milán y Turín están mucho más cerca, al norte, pero también se les puede considerar megalópolis, o Seúl, la Ciudad de México, etcétera, ¿vale? Bien, pues nada, entonces ahora os voy a poner un poquito algunas tareas. Vamos a ver, mirad, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, tenéis que volver a hacer un esquema de todo esto. Y en segundo lugar, tenéis que hacer los siguientes ejercicios. El ejercicio número 1. Repasa la información sobre los ciclos demográficos, antiguo, medio y moderno, y contesta estas preguntas. ¿Cómo son la natalidad y mortalidad en cada uno de ellos? Fácil, está en lo que hemos visto. Siguiente. ¿Están sincronizados los cambios de ciclo en los países desarrollados y subdesarrollados? Argumenta tu respuesta. Es decir, ¿qué quiere decir esta pregunta? Pues si entre los países ricos y los países menos desarrollados se ha dado el mismo desarrollo en el mismo tiempo. Es decir, si se ha pasado el ciclo demográfico antiguo antes en un sitio o en otro, o han ido juntos unos con otros. Bien. El ejercicio 2 no es necesario que lo hagamos. El ejercicio 3, si podéis, extraer un mapa mundi que lo podéis imprimir, si podéis, y si no, pues lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a ver, dice, calca un mapa mundi en tu cuaderno y sitúan en las 10 mayores megalópolis mundiales, citadas en la página anterior. Lo podéis hacer así, con un mapa mundi, que podéis buscar en cualquier sitio, o bien lo podéis hacer de otro modo. Podéis vosotros simplemente ir cogiendo cada una de las megalópolis y diciendo está en tal lugar, está en tal país, está en tal zona. Para eso os puede ayudar mucho el mapa de arriba. Bien. Después, el ejercicio número 4 no lo vamos a hacer porque es imposible, no podemos hacer mismo una actividad en grupo. El 5. Reflexiona sobre los desplazamientos que se realizan en los alrededores de la ciudad. Cita 5 ejemplos describiendo sus causas y repercusiones. Para eso tenéis que fijaros en lo que hemos hablado del papel dinamizador de la ciudad. Y luego, el ejercicio 6. Elige una de las 10 megalópolis citadas, de las que tenéis en la lista de la página 248. Busca información y cita ejemplos de áreas metropolitanas y conurbaciones en España. Eso se puede encontrar fácilmente. En internet se puede encontrar esa información. ¿Vale? Y por último, ya pasaremos también, os voy a pedir que para que vayamos avanzando un poquito, porque la semana que viene voy a daros las ciudades en los países menos desarrollados y las ciudades en los países desarrollados, que vayáis haciendo otro esquema de la página 250. Con eso terminamos. ¿Cuándo se van a entregar estas tareas? El lunes de la semana que viene. Os doy tiempo. O sea, no estoy agobiando a la gente para entregámoslo mañana. No. Dejo 3-4 días. Tenéis todo el fin de semana por delante y el día de mañana. Pues nada, también a otra cosa os voy a poner un pequeño archivo que lo voy a colgar en el modo para que os sea un poquito resumen de las actividades que tenemos que hacer. Y por otro lado, deciros que me entreguéis las actividades, si podéis, preferentemente por correo electrónico, pero también las podéis subir a la plataforma en modo. ¿Vale? Bueno, pues nada, que tengáis un muy buen día y que vayamos con esto. Repito, tareas
Perdón, otra cosa que quiero comentar. Voy a subir durante mañana y el fin de semana las notas de las notas de las tareas anteriores. Las voy a subir. Lo voy a mandar a vuestro correo electrónico privado con un comentario sobre el trabajo que habéis hecho. Lo voy a subir también a papás en el apartado de tareas. Allí solamente voy a subir la nota. Venga, que tengáis todos un muy buen día. Venga, a ver si nos vemos pronto por el instituto, que se está mucho mejor que viéndonos por aquí. Hasta luego.